Hola, hola a todos. Un saludo muy especial a tu programa Vivir en Conexión te hace feliz. Hoy estamos en este lugar con un tema muy especial y quiero que tú puedas estar muy atento porque puede ser transformador para tu vida. Así de que no te muevas de allí y más bien, si deseas, comparte este link con muchas otras personas para que ellos puedan conocer acerca de este maravilloso tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial, amor. ¿Cómo Muy estás? especial, muy bien, mi amor, muy contenta de poder estar aquí con todos ustedes. Recuerden suscribirse, no se les olvide, suscríbanse al canal y compartan. El tema de hoy es supremamente importante. Yo creo que atañe a todos. De alguna manera hemos tenido que, como familias, estar miscuidos, distantes o cercanos a esta situación. Así que es importante que lo veamos. Pero antes voy a presentarles a nuestro invitado especial. Con nosotros está Juan Pablo, se llama igual que tu amor, es un tocayo. Tiene un excelente nombre. Juan Pablo Malanga. Juan Pablo Malanga es conocido, ahora aquí en Colombia se escucha bastante, ¿sabes, Juan Pablo? Ahora cuando me dijeron, va a venir Juan Pablo Malanga, ya sé quién es. No sabía. Él es licenciado en teología, es terapeuta en conductas adictivas, tiene un máster en tratamiento de adicciones y bueno, tiene un proyecto muy lindo que se llama Libremente. Así lo pueden buscar en sus redes, www.libremente.com y bueno, ahí lo pueden conocer un poco de él, como se dan cuenta. Es una persona que tiene un estudio claro, profundo frente a las adicciones. ¿Será que hemos tenido de alguna manera, cercano o lejano, eh, esta situación de tener un adicto, de conocer adicciones en nuestra familia? ¿Será que eso es muy difícil encontrar en nuestros hogares? Claro que sí. Muchos de nosotros tal vez hemos tenido algún familiar, algún amigo, alguna persona, y en ocasiones nos hemos hecho muchas preguntas alrededor de esto, cómo atenderlo, de qué manera afrontarlo. Sí, así es de que hoy vamos a aprender mucho acerca de este tema. Quiero contarles que nuestra emisión de hoy será una de tres temas que vamos a desarrollar junto con el profesional que está con nosotros, Juan Pablo, durante estos momentos que vamos a estar con él. Así es de que antes de iniciar, antes de que él pueda salir en cámara, quiero saludar a todos aquellos que se conectan a través de YouTube, que están a través de las redes sociales y también quienes nos escuchan a través de la radio, a través de Esperanza Colombia Radio. Bienvenido Juan Pablo, Dios te bendiga, te guarde desde la Argentina. Así es. La verdad que es un gusto para mí estar aquí. Creo que es la segunda vez. La primera vez estuve con la doctora Lady y siempre es una alegría volver a Bogotá. Colombia ha sido un país que me ha recibido, no solo por mi familia, sino también por la calidez y uno se siente a gusto ahora vivir aquí. Que bueno, los argentinos son muy queridos aquí en Colombia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Argentina pega mucho acá. Y sobre todo el buen fútbol, ¿no? El Ah, Así es. Maradona, Messi, son los referentes de Argentina. Y San Lorenzo. Y bueno, también San Lorenzo, sí, acá es un país futbolero y la Argentina siempre es un país muy querido acá en nuestro país. Bueno, Juan Pablo, pero amor, casado. espérate, eso te iba a decir. Yo aquí nos va a pasar la parte importante de Juan Pablo y es su esposa. Sí. Sí, casado, nos contabas, y con Ujú. una nena, casado con colombiana. Sí, mi esposa es colombiana, se llama Ana, ella es de la costa, de un pueblo muy originario que se llama San Jacinto Bolívar, pueblo de hamacas, de cultura de gaitas. Y mi hija se llama Brunella, tiene un nombre italiano justamente porque las raíces mías son descendientes italianos, entonces papá quiso que su nieta tenga un nombre muy especial. Su segundo nombre es Adasa, como la Ah, reina la reina Esther, Qué Esther, lindo. ajá. así que ella se llama Brunella Adasa, pero todos la conocen como Brunella, tiene 5 añitos. Oye, qué lindo, una historia muy especial. Ujú. Así de que estás casada con colombiana, ya casi estás en el cielo, Así mi es, amigo. ya compré. Tiquete. Ok. Bueno, pues te damos la bienvenida, ¿sí? Este programa en Conexión es un programa de la Asociación del Alto Magdalena, del Ministerio de Hogar y Familia, y nos dirigimos justamente a todos aquellos de nuestros hermanos que se conectan a esta hora con nosotros. El tema que vamos a hablar hoy es un tema especial, como tú lo decías, amor, y tiene que ver con las adicciones. Un tema bien interesante
y creo que de pronto no tan explorado, no tan conocido. A veces hablamos de adicción y nos imaginamos un tema de la persona que está en la calle, que consume marihuana, cocaína, pero creo que este tema de la adicción es un tema amplio, ¿sí? Y que tiene muchos otros matices. Cuéntanos un poco acerca de qué es la adicción, qué tantas diversidad hay en esto, que creo que podría ser muy aleccionador para todos. Una vez un amigo que trabaja en el área de adicciones en la gobernación en Buenos Aires, él fue uno de los fundadores de Narcóticos Anónimos y en Buenos Aires, y él me decía, Juan, este es un mensaje sencillo para gente complicada como nosotros. Mm, Entonces, primero, nosotros necesitamos diferenciar entre la palabra adicción y adicciones. Ok. Son dos cosas diferentes. Y eso es lo que no se entiende. Ujú. Entonces, cuando nosotros pensamos en adicción, solo pensamos en la conducta de la persona. La Organización Mundial de la Salud dice, la adicción es, o sea, ustedes lo pueden buscar en internet y van a ver que la definición habla en singular, no en plural. No dice las adicciones son, dice la adicción es una enfermedad, o sea, no es una conducta. Y ahora vamos a entender, pero ¿cómo? Bueno, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional. Física porque afecta al cerebro y psicoemocional porque afecta a la mente. Entonces ahí ya entendemos que la adicción es una enfermedad de la mente y el cerebro de la persona. Y la definición dice que esa enfermedad crea una dependencia o necesidad hacia tres áreas: sustancias, conductas o relaciones. Son las tres maneras en cómo se dispara la enfermedad interna, ¿sí? Entonces, la mayoría de los programas trabajan la conducta, pero no trabajan la enfermedad. Y por eso el gran índice de recaídas en las personas. Y cuando yo empecé a comprender esto, vi cómo mis pacientes se recuperaban mucho más rápido, porque empecé a trabajar la raíz del problema y no los frutos. Así que la adicción es la enfermedad de la mente y el cerebro, y las adicciones son las conductas resultantes de esa enfermedad activa. Ok, Pablo, interesante. me surge una interrogante ahora que te escucho. Cuando tú hablas de la enfermedad, estás hablando de aquello que es la base de la adicción, la base de la adicción. ¿Y cuál puede ser esa base? Muy bien. Todo lo que nosotros hacemos y decidimos tiene que ver con nuestros pensamientos. Ujú. Vamos a hablar de nombres, personas para que la gente pueda buscar en internet. Yo recomiendo un libro muy bueno de un rabino judío que él es psiquiatra, es un especialista en adicciones muy bueno a nivel mundial, se llama Abraham Tversky, y él escribió un libro que se llama El pensamiento adictivo. Entonces él explica ahí lo que está detrás de la conducta, ¿sí? Los diferentes tipos de actitudes y pensamientos que la persona, sea que tenga una conducta con pornografía, con compras, con drogas, con tecnología, las actitudes y los pensamientos son los mismos, Muy interesante. ¿sí? Entonces el pensamiento adictivo transforma a una mente en una mente adicta, no es la conducta. Y puede ser algo controversial lo que voy a decir, pero la droga no es en realidad lo que está detonando la mente y el cerebro, es el pensamiento adictivo, ¿sí? Así que el pensamiento adictivo en algún momento se ofreció y la persona lo aceptó. El pensamiento adictivo es un falso mecanismo de defensa ante dos situaciones: vacíos espirituales y heridas emocionales no sanadas. Así que el pensamiento adictivo lo que hace en la persona la va a estimular a escapar, evadir, anestesiar y reprimir lo que no está pudiendo resolver. Después busca la droga, después busca la conducta. Antes viene el pensamiento adictivo. ¿Y cómo es eso? Porque mira que en programas pasados, justamente los últimos dos programas que hemos tenido,
hemos estado hablando acerca de los pensamientos positivos, ¿no? Y cómo trabajar con eso. Entendemos que los pensamientos negativos es lo normal, Ujú. es lo natural. De los 60.000 pensamientos que tenemos en el día, la gran mayoría de ellos son negativos o del pasado, ¿no? Sí, Trayendo todo eso. Bueno, ¿cómo es que llegan esos pensamientos y nos tocan? muy bien. Yo les voy a hablar al lenguaje de libremente de nuestro proyecto. Ujú. Hay muchas maneras que se han presentado de nombrar a ciertos pensamientos. Aaron Beck habló de las distorsiones cognitivas, otros hablaron de los pensamientos irreales, pensamientos negativos, etc. Nosotros explicamos que hay dos tipos de pensamiento. El primero es el pensamiento negativo mentiroso. ¿Qué es el pensamiento negativo mentiroso? Es una falsa percepción de mí mismo, de otro, de la vida, de Dios o de las situaciones. Ese pensamiento es lo que va a generar el vacío y la herida emocional. Usted me hizo una pregunta muy importante y necesito explicarla, así que porque ese es el meollo del asunto. Lo que voy a decir ahora, también, seguramente si un profesional está escuchando, puede ser que le genere una controversia. No son las situaciones los que generan una herida en mi mente, sino los pensamientos que yo acepto durante y luego del evento. Por ejemplo, en mi caso, mamá se va de casa a los 12 años y papá se vuelve alcohólico. Durante esa situación, mamá quiere suicidarse en el baño. Yo empecé a aceptar distorsiones, pensamientos mentirosos. Estoy solo, no valgo, no soy amado, no tengo solución. Esos pensamientos generaban felicidad o dolor. Dolor, Evidentemente claro. dolor. Bien. Ahora, esos pensamientos se creyeron, o sea, yo tuve fe en esa creencia y se asentó en la mente. Ahora yo soy lo que creo. Y ese pensamiento negativo, mentiroso, me produce dolor y vacío. Ante el dolor hay dos soluciones, o sanamos o anestesiamos. Ahora, como no entendemos cómo sanar, ahora viene el pensamiento adictivo, que es el pensamiento que encierra el dolor y hace que el dolor siga explotando dentro. Entonces, un pensamiento adictivo es necesito escapar de mi dolor. Un pensamiento adictivo es no lo puedo soportar. Hablando del tema emocional, ¿sí? Es una exageración de la situación, entonces como no lo puedo soportar, tengo que escapar. ¿Ven? Yo no estoy hablando ni de droga, ni de nada de eso. Todavía no hemos, porque esa es la frutilla del postre. Lo que está antes es el pensamiento adictivo. Así que el pensamiento adictivo es una falsa manera de interpretar una solución que no es válida. Entonces escapamos, anestesiamos, evadimos, evitamos y reprimimos. Quiere decir que ese pensamiento adictivo, como tú lo dices, es una malversación de esa realidad que realmente tengo yo. Puede llevarme también, o puede llevar a una persona al suicidio, Muy bien. ¿sí? Es que ahí está el pensamiento adictivo en la persona que quiere quitarse la vida, es que la persona no está buscando encontrar la solución. Porque el pensamiento negativo le detona el dolor y el adictivo lo que hace es que no sane el dolor, sino que el dolor siga detonando. Entonces, mira, la palabra adicto no tiene nada que ver con droga y alcohol. La palabra adicto tiene dos líneas etimológicas. La primera es en latín adictus, era una manera de llamar a un tipo de esclavos en los tiempos romanos que no podía pagar su deuda y se volvía esclavo. Y la segunda, que viene de la línea más del psicoanálisis, es que así como ateo es a sin teo Dios, adicto es a sin dictodición. Una persona que no puede expresar, solucionar los problemas. Entonces lo que Pues hace reprime y escapa. Wow. Ven que no tiene nada que ver con droga y alcohol la palabra adicto. qué interesante, Juan Pablo, y creo que todos los que estamos aquí seguramente estamos así esperando seguir conociendo mucho más. Y quiero invitarte para que si quieres puedes escribir, si tienes preguntas, para que en el siguiente programa podamos también atenderlas, porque esto es importante. Quiero contarte que más adelante
Estaremos dando una línea de contacto en los siguientes programas por si quieres tener un contacto con el doctor, por si quieres hacer alguna consulta que seguramente va a ser muy importante. Me llamó la atención algo que mencionaste y es una referencia a tu vida personal, ¿sí? A una situación familiar. Ujú. ¿Esa situación te llevó a algún tema de adicción? Cuéntanos un poco de eso y cómo esa situación te llevó, porque ahora te presentamos y nos contaste que estudiaste teología, seguramente hay un antes y un después. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, a mis, a mis 19 años yo estaba consumiendo 25 cigarrillos de marihuana por día y empecé a frecuentar a la música electrónica. Yo no era del mundo del bazuco, de las calles, y eso era peor porque teníamos dinero, había mucho consumo y también había depresión, ansiedad a la misma vez. Entonces, como el dolor aumenta, porque usted puede anestesiar, pero el dolor sigue creciendo. Claro. Se infecta, hasta que, bueno, empezaron los pensamientos suicidas, mejor quitarse la vida, intenté hacerlo varias veces. Y hay algo que en el sistema terapéutico de recuperación decimos que es la tocada de fondo, ¿sí? Algunas personas le tienen miedo a eso, pero en adicción necesitábamos tocar fondo para poder entender hacia dónde estábamos yendo. ¿Por qué? Porque les voy a explicar mi testimonio y les voy a enseñar algunos principios de recuperación contenidos en eso que funcionan para todos los mismos. Bien, hay algo que se llama la negación. La negación es un componente, justamente la Organización Mundial de la Salud, en la cita que habíamos hablado hace poquito, hace unos instantes, al final dice que uno de los síntomas de la adicción es negación ante la enfermedad. Miren que está diciendo no solo negación ante la conducta, negación ante la enfermedad, porque mucha gente dice, tengo un problema con las drogas, pero no dice, estoy enfermo. Y uno necesita aceptar no solo la conducta, Claro. sino la enfermedad. Entonces, la negación es de la siguiente manera. Si yo te digo a ti, Juan Pablo, si yo te digo, el sábado te paso a buscar a las 3 de la tarde con la camioneta, a las 2:30 me quedo dormido, me despierto y digo, uy, no, ¿qué hago? No, mejor le voy a decir que la camioneta se me rompió. Entonces yo te miento y eso es una mentira consciente. La negación es una mentira inconsciente. Así que mamá dice, hijo, te estás matando. Y la enfermedad en el hijo dice, yo no tengo un problema. Yo esto lo puedo manejar. ¿Eso es verdad o mentira? Es mentira. Pero él cree que es verdad. ¿Entienden lo enfermo de la negación? Así que es muy importante que entendamos, el público, lo que es la negación. La negación es creer una mentira como si fuera una verdad. Y en este caso es, yo tengo el control, yo lo puedo manejar, yo lo puedo hacer solo, no necesito ayuda, esto no es un problema para mí. Así que eso va a hacer que usted, la negación lo va a llevar a tocar fondo. Pero cuando usted toca fondo, la negación se rompe y usted ahora entiende en la miseria que está. Y ahí tiene una posibilidad, una escritora del siglo XIX, Elena Harmon, dijo, la necesidad extrema del hombre es la oportunidad de Dios. Nosotros decimos en terapia, la tocada de fondo es la puerta a la recuperación. Así que yo necesitaba tocar fondo y empecé a tocar fondo y a 3 cuadras de mi casa funcionaba una iglesia adventista que tenía 3 pisos, en el tercer piso una cancha de fútbol, había charlas de salud mental, cursos de cocina, era un centro de influencia. Y ahí funcionaba un grupo de recuperación y, y la doctora Claudia Anfosi de la Clínica Adventista de Belgrano, ella estaba formando con el pastor Néstor Bruno de Saxon, él era el capellán y formaban grupos de recuperación en todo Buenos Aires. Y bueno, yo caí ahí, el Señor me llevó ahí, Qué lindo. ahí comencé a comprender lo hermoso de la recuperación, del Dios de la recuperación, y empecé a entender que ya no necesitaba escapar del dolor. Hay un versículo en la Biblia que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Hermoso. Tú decías ahora dos, los dos por qué
llegamos a esos, a esos niveles pues, de adicción? Decías, Al falta pensamiento adictivo. al pensamiento adictivo, tenemos que aprender. Pensamiento adictivo. Es la necesidad espiritual Sí. Sí. y la situación emocional, ¿no? Las heridas Y emocionales. las heridas emocionales. En este caso, tú tenías una herida emocional que de alguna manera fue llevada por el lado espiritual, pienso yo, que te trajo la recuperación, te ayudó a la recuperación. Sí, hay un escritor muy bueno, eh, él es un pastor bautista especialista en adicciones y escribió un libro muy bueno, se llama Ocho decisiones sanadoras, el pastor John Baker, y él dice, el ácido de mi dolor carcomió la pared de mi autoengaño. Yo necesitaba, o sea, las consecuencias de mis malas decisiones se volvieron un amigo, porque rompieron mi autoengaño. Entonces, el pensamiento adictivo, quería aclarar algo, lo que genera una herida emocional no es que mamá se fue de casa, es la distorsión de cómo yo me empecé a percibir producto de eso. Porque, por ejemplo, ahora yo todavía tengo en mis recuerdos el abandono de mamá, pero en el recuerdo ya no está conectada la mentira, sino la verdad de que yo estoy contigo donde quiera que vayas, que tú tienes un valor muy importante para mí porque yo di a mi único hijo en favor tuyo. Así que el recuerdo sigue, pero ahora ya no está infectado de malos pensamientos. Eso significa, y me llama mucho la atención, porque yo creo que de una u otra manera podríamos generalizar, si eso pudiera hacerse, de que de alguna u otra manera todos nosotros en algún momento hemos tenido o tenemos un pensamiento distorsionado. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos sentimos solos, no nos podemos sentirnos no necesariamente entendidos o podemos sentirnos de alguna manera abandonados, ¿sí? Y eso significaría entonces, Juan Pablo, que ese es un caldo de cultivo o podríamos decir que allí hay un pensamiento adictivo. Sí, en realidad hay un pensamiento negativo que te va a llevar al pensamiento adictivo. Los pensamientos negativos o adictivos son pensamientos cortos. Por ejemplo, el pensamiento real, ¿cuál era? Mamá no supo darme el valor que realmente tenía, pero eso no significaba que yo no valgo. Esa es la verdad. Pero mi pensamiento, ¿cuál fue? No valgo. No, algo. Es un ejemplo, un matrimonio se separa, ella se va con otro hombre, él queda solo en casa y él piensa, soy un fracasado. Eso es una mentira porque es una generalización del pensamiento. El pensamiento correcto es, fracasé en mi matrimonio, pero yo no fracasé en otras cosas. Así que no es que soy un fracasado. Ahí se equilibra el pensamiento. La distorsión desequilibra el pensamiento y enferma la mente y produce vacío y dolor. Y el pensamiento adictivo viene y dice, no lo sanes, es capaz. Un poco de placer no te viene mal. Ya. Qué interesante lo que hemos estado Súper aprendiendo. Por lo menos creo que interesante. hemos aprendido muchísimo hoy. Yo no sé si en las cámaras se ve que estoy casi con la boca abierta escuchando. Qué interesante. Bueno, estamos ya por finalizar nuestro primer programa de esta serie, Juan Pablo. Tú mencionabas algo interesante, ¿no? Y es cómo el Señor hace ese balance, ¿no? Ese equilibrio. Porque si me siento solo, abandonado, el Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo. Significa que llegó un momento en tu vida donde la parte espiritual hizo la diferencia. Me gustaría no solamente que nos contaras cómo hizo la diferencia, sino para finalizar, pudieras darle un mensaje a las personas. Tal vez hay alguien que está hoy escuchando y puede sentirse identificado y tu consejo podría ser de bendición para él. Bueno, hay un modelo de recuperación que se llama el modelo de 12 pasos. Y el primer paso dice que nosotros tenemos que admitir que somos impotentes ante nuestra adicción y que nuestra vida se volvió ingobernable. Entonces, en ese paso, admitir impotencia e ingobernabilidad quiere decir que yo no puedo ni tengo el control. Entonces, si yo no puedo ni tengo el control, tengo que ceder a un poder superior. El segundo paso dice, llegamos a creer que un poder superior podía devolvernos el sano juicio. Así que yo me di cuenta que como yo no podía, porque yo lo había intentado, pasaba un mes agarrándome las paredes, mirando el techo y no se podía. Así que le di, eh, le di la oportunidad. Yo me acuerdo que estaba una noche muy oscura,
de mucho dolor, miré al cielo y le dije, Dios, yo ni siquiera sé quién sos, yo no sé, ni siquiera conocí una Biblia, pero yo le dije, si tú realmente existes, dame una mano, porque yo me estoy muriendo. Así que terminé en los grupos de recuperación, terminé, mi mejor amigo hoy es el pastor del Vida Sana en la UAP, él consumía conmigo y él un año antes había salido, me ayudó, me acompañó, fue mi mentor, hasta el día de hoy es mi mejor amigo y nos dedicamos a esto en diferentes países. Y Dios puso las personas, los momentos, porque también mucha gente dice, mi Dios me va a salvar, yo no necesito ayuda de nadie. Eso es una distorsión. Dios te ama y va a poner personas y lugares para que tú realmente puedas tener una recuperación óptima. Así que realmente el papel espiritual es muy importante porque nosotros estamos vacíos, ¿sí? Y Dios quiere llenar nuestros corazones con sus pensamientos. Sus pensamientos son muy importantes porque los pensamientos son espirituales. El pensamiento estoy solo es un pensamiento espiritual, pero negativo. Porque miren que la neurociencia dice que el lóbulo frontal es donde están las facultades superiores de la mente, que justamente la neurociencia le llama facultades espirituales. Ujú. Entonces, Dios no se equivoca. Bueno, qué lindo eso. Bueno, queridos amigos, creo que ha sido una gran bendición. Hoy agradecemos a Juan Pablo por aceptar la invitación de venir a este lugar para contarnos no solamente lo que hemos escuchado acerca de lo que es la adicción, sino también al entender que hay posibilidad de que podamos ser sanados por el poder maravilloso de Dios y obviamente de los profesionales a los que el Señor les ha dado esa sabiduría para tratar a alguien, ¿no? Es importante esto. Y creo que es una gran bendición que podemos compartir con todas las demás personas. Yo quiero invitarte para que si tienes alguna pregunta la puedas compartir. ¿Sí? Desde ya te invitamos al próximo programa. No te lo pierdas. Recuerda que estamos todos los jueves, 7:30 de la noche, para que podamos seguir conociendo acerca de este tema tan interesante que nos puede ayudar y salvar la vida a muchos de nosotros. Así de que quiero invitarte para esto. No sé si tienes algún mensaje especial, amor, para compartir Nada, con que las no se personas. desconecten, este programa es demasiado bueno, volvamos a comunicarlo a otras personas, como siempre lo decimos, amor, seamos puente de bendición para otros y sencillo, cogemos el link, se lo pasamos a alguien y ese alguien seguramente lo puede reproducir y mucha gente va a poder conocer y aprender de esos temas tan importantes y que a veces no tenemos como la cercanía, ¿no? O la ayuda para poder saber cómo ayudar a otras personas. Entonces, nada, Dios les bendiga. Un gran abrazo para ustedes y recuerden que vivir en conexión Te hace feliz.